Nos encomendamos sencillamente a Dios, haciendo la señal de todo cristiano, para que el Espíritu nos acompañe y nos ilumine en este momento de reflexión compartida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, agradezco, como le manifesté hace un momento al Padre Raúl, la deferencia que ha tenido en invitarme a compartir esta suerte de exposición, pero basada esencialmente en la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, que es la carta con la que él anuncia e inaugura este año santo dedicado a San José. Bueno, les pido una gran caridad para conmigo, para soportar este tiempo en que vamos a estar juntos. Yo había preparado una especie de ayuda, de soporte en PowerPoint, pero acá no lo podemos usar. Pero ese material les va a quedar también a ustedes para que después lo puedan utilizar y, ¿por qué no, mejorar también? Porque ya saben cómo somos los curas, a veces andamos a los saltos y no siempre tenemos el tiempo que quisiéramos para preparar adecuadamente cada detalle de las cuestiones que compartimos con las comunidades. Bueno, y lo que cuenta el Padre Raúl, yo fui nombrado primer párroco de una nueva parroquia, San José Obrero, en Bellavista, una comunidad que tenía muchos años ya de camino de oración, de catequesis, de trabajo en común. Era una especie de capellanía vicaria. Monseñor Castaña me nombró primer párroco. Bueno, y cuando yo llego a San José, la capilla, ediliciamente, la vivienda del sacerdote, bueno, todo estaba como en un estado muy deteriorado, ¿no? De mucho abandono por un proyecto distinto que había pensado la comisión de entonces, proyecto de templo súper moderno, que después no prosperó, así que tuvimos que refundar todo, un poco como la experiencia también de ustedes acá con el Padre Raúl de San Roque González, que uno con los pocos años pasados se da cuenta del enorme progreso, ¿no? Gracias a Dios en todo sentido, en el orden edilicio y por supuesto espiritual. Lograr una escuelita de verano como la de ustedes tampoco es fácil. No quiere decir que hay un trabajo de concientización, una tarea pastoral intensa para poder convencerlos a ustedes y estar aquí, así como van a estar en los sábados siguientes, ¿no? Con el deseo y el ánimo de formarse, de aprender y de sentir que siempre somos discípulos, por más que sepamos mucho, tengamos muchos años de pastoreo en el caso de los sacerdotes, pero en el caso de muchos de ustedes como agentes de pastoral, catequistas, coordinadores de grupos, dirigentes de instituciones y demás, nuestra condición de discípulo no acaba, no termina. Solamente cuando estemos en la presencia del Maestro, del Señor, podremos decir que hemos concluido nuestro camino discipular, ¿no? Así que bueno, quería decir con esto que de la misma manera en aquella nueva comunidad trabajábamos denodadamente por erigirla, por levantarla y por sembrar genuinamente el Evangelio en los corazones.
A pocos días de haber sido nombrado párroco ahí en San José, en medio de tantas limitaciones y de tanta pobreza, pasó de visita un sacerdote de la diócesis de Goya, el padre Niella. Pasó a saludar, nos conocíamos, nos saludamos y me dijo una frase: quédate tranquilo, vos lo tenés a San José como patrono, nunca te va a faltar nada, ¿no? Y creo que aquellas palabras me marcaron a mí particularmente, profundamente, pero con el paso de los días y de la semana nos dimos cuenta que San José, desde el silencio, desde el anonimato, hacía lo suyo, ¿no? Padre de la divina providencia, así lo conocemos y así se lo llamó siempre. Y por otro lado, con permiso, Padre Raúl, yo he aprendido en gran medida lo que puedo tener de amor y de devoción a San José a partir de servidores y servidoras muy fieles y muy entusiastas de aquella comunidad. Entre ellas, una que se destacaba, por supuesto, junto a otras, la madre del Padre Raúl, era feligresa de mi comunidad de San José Obrero, la querida Petocha, que seguramente muchos y no todos la recordarán. Así que seguramente nos está mirando en este momento, acompañándonos. Le pido, por supuesto, a esa mujer santa y servicial, amante, devota de San José, nos ayude a hacer una buena reflexión que nos anime también a nosotros a ser generosos en el trabajo de la construcción y del cuidado de la Iglesia. Bueno, el Padre presentó muy bien el tema del año de San José. Es así, el Papa Francisco, entre los meses de octubre y noviembre, ya había comentado que decretaría un año de San José. Y un detalle también, a partir de lo que dijo el Padre Raúl. Con el Papa Francisco se introdujo la mención de San José, esposo de María, en la plegaria eucarística. Yo me puse muy contento porque nunca dejé de nombrarlo desde que fui párroco de San José, y aún teniendo ya varios años aquí en San Pantaleón, siempre lo nombraba a San José, porque me parecía que no podíamos dejarlo de lado, ¿no? Y el Papa completa un poco esta intuición, disponiendo que en cada misa se lo nombre así como se lo nombra a María y a los apóstoles en general, ¿no? Bueno, para decretar el Año Santo de San José, el Papa nos regala una bellísima carta apostólica que, así en formato A4, solamente se tratan de 10 páginas, 10 carillas, o sea que no es tan extensa, muy fácil de leer. Nosotros conocemos el lenguaje de Bergoglio, del Papa Francisco, así que no es nada difícil tratar con la carta de modo personal o particular. Yo no sé si algunos ya la conocen, si alguno la ha leído, la carta apostólica. Bueno, vamos a hacer un recorrido sobre lo que dice el Papa Francisco. En el PowerPoint que les va a quedar ahí, fuimos poniendo los títulos, algunos
subtitulados, y esos 7 ítems o 7 títulos que le da el Papa a San José y que termina siendo como la columna vertebral de todo el documento. Como no pueden distraerse mirando el Power, bueno, seguramente se van a aburrir de verme a mí y de escucharme, pero por ahí si tienen la Biblia a mano, se pueden entretener a la vez que escuchan con los textos o las citas que podemos ir viendo, para que vean que todo lo que dice el Papa Francisco está, por un lado, muy enraizado en las Sagradas Escrituras y sobre todo en los Santos Evangelios. ¿Cuál fue el motivo del Papa tan lúcido y tan pastor, tan párroco del mundo, ¿no? Cuando yo escuché esto del año de San José, digo, bueno, el Papa sigue siendo como ese gran párroco del mundo, tan sensible, tan devoto como nosotros, y tan lúcido, como ya dije, de proponer a toda la Iglesia que recuperemos, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, esa figura y ese protagonismo de San José en la economía de la salvación, en el plan de la salvación. Hace 150 años atrás, San José era declarado como patrono de la Iglesia Universal. Se va a cumplir el 8 de diciembre, 150 años de esa declaración. Y eso es lo que el Papa encuentra como motivo o razón para proponernos este año de San José. Patris Corde se llama la carta, está en latín, como ya lo saben, son las 2 primeras palabras del documento, que significan sencillamente corazón de padre, ¿no? Corazón de padre. Con corazón de padre José amó a Jesús, y Jesús es conocido, según los 4 evangelios, como el hijo del José, el hijo de José, el hijo del carpintero. Notablemente, ¿no? Los 4 evangelios llaman así a Jesús. Pero los 2 evangelistas que ponen en mayor evidencia la figura de José, como saben ustedes, son Mateo y Lucas, son los que más hablan de San José. Decimos, son los que más hablan, en realidad las referencias son muy pocas, son muy contaditas, pero suficiente para entender, dice Francisco, qué tipo de padre fue, y para comprender al mismo tiempo la misión que la providencia le confió a San José. Entonces, si quieren ir recorriendo las páginas de los evangelios, sabemos que fue un humilde carpintero, eso lo encontramos en Mateo 13:55, que estaba desposado con María, Mateo 1:18, Lucas 1:27. Sabemos que era un hombre justo, Mateo 1:19, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, Lucas 2:22, 27, 39, ¿no? Y a través de los sueños que tuvo, él pudo discernir cuál era la voluntad de Dios. Entonces se pone en camino de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre porque no había lugar para ellos, eso nos cuenta Lucas, el capítulo 2, versículo 7. Fue testigo José de la adoración de los pastores, 2:8-20, Lucas,
y de los magos, Mateo 2, 1, 12, que representaban los magos por un lado al pueblo de Israel y por otro a los pueblos paganos. Bueno, todo esto nosotros lo conocemos por el relato del nacimiento del Señor, por los pesebres vivientes, también por la escucha del Evangelio cada vez que se proclama en Navidad o en el tiempo de Navidad. Pero de repente puede ser muy bueno encontrarnos directamente con los textos que hacen referencia que hacen estas pocas referencias a San José, pero más que suficiente. Bueno, San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Vieron que a veces es difícil hablar de José como padre de Jesús, ¿no? Se lo llamaban tantas veces padre adoptivo, padre nutricio, para explicar que él fue quien alimentó, padre putativo. Bueno, esto que dice Francisco, que suena más a nuestro tiempo, me parece que configura mejor el rol de José. Asumió la paternidad legal de Jesús. Él le puso el nombre de Jesús porque Él es quien salvará al pueblo de sus pecados, así como le es dicho en sueños según Mateo 1:21, ¿no? Ustedes saben que en los pueblos antiguos nombrar una cosa significaba poseerla, tener sentido de pertenencia. Eso, por ejemplo, lo podemos descubrir en el Génesis, cuando el hombre le pone nombre a las cosas, es porque él se convierte en dueño, en señor de las cosas le pertenecen. Bueno, José tenía sentido de pertenencia hacia Jesús. Jesús era su hijo y él era su padre, por eso él le pone el nombre. Sabemos de José que era no solo un hombre justo, sino un hombre religioso, cumplidor de la ley. 40 días después del nacimiento, lo celebrábamos hace unos pocos días, junto a la madre, llevó al niño para ser presentado al Señor. Allí escuchó las profecías de Simeón sobre Jesús y María. Eso lo encontramos en el mismo capítulo 2 de San Lucas, del 22 al 35. Y para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero, después regresó a su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía: ¿qué puede salir de bueno de Galilea? ¿No? De Galilea no sale ningún profeta. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Sin embargo, cumplía con la peregrinación a Jerusalén, sabemos por el episodio de la pérdida y el posterior hallazgo del niño en el templo, cuando lo encontraron discutiendo con los doctores de la ley. Eso también está todo en el capítulo número 2 del evangelista Lucas. Bueno, Francisco dice lo que creo que toda la Iglesia lo sentía, pero no lo expresaba, no lo manifestaba así con la absoluta claridad del Papa, ¿no? Después de María, la Madre de Dios, ningún otro santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio, en el magisterio de los papas, como José, su esposo. Y el Papa recuerda que sus predecesores profundizaron el mensaje contenido
en los pocos datos transmitidos por los evangelios, como decíamos recién, para destacar el papel central de José en la historia de la salvación. Fíjense, José tiene un papel central en la historia de la salvación. Después de María, José, según el magisterio de los papas. Entonces, el beato Papa Pío IX, o Pío IX, lo declaró patrono de la Iglesia Universal, eso que estamos celebrando los 150 años. El venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores cuando instituye esa nueva celebración por así decirla, del 1 de mayo, del 1 de mayo, día de San José Obrero, patrono de los trabajadores. San Juan Pablo II lo declara custodio del Redentor, custodio del Redentor. Y el pueblo de Dios siempre invocó a San José como al santo patrono de la buena muerte. San José, el santo patrono de la buena muerte. Esos testimonios también nos llegan por la historia de las misiones jesuíticas y franciscanas. Siempre los misioneros, los sacerdotes, ante el moribundo, invocaban a San José. Bueno, Francisco dice, esta oportunidad de los 150 años a mí me despierta hablar, y yo voy a hablar de lo que hay en mi corazón, así como dice el Evangelio, la boca habla de lo que en el corazón abunda. Por eso siempre hay que pensar a ver qué cosas son las que ocupan nuestros diálogos, nuestras conversaciones, qué es lo que más decimos, porque bueno, el Evangelio ya dice eso, ¿no? Entonces el Papa dice, qué hermosa oportunidad, yo voy a hablar de lo que tengo dentro. Y habla de sus reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Y él dice que el tiempo de la pandemia, el Papa dice que el tiempo de la pandemia le hizo pensar muchas cosas. Por ejemplo, en esos hermanos que no tienen protagonismo visual, pero son servidores, son silenciosos. Y hace una lista larga, yo no los quiero aburrir con tal cual como dice ella, ¿no? Como dice él. Esos que no aparecen en las portadas de diarios ni revistas, ni en las grandes pasarelas de los últimos shows, pero sin duda están escribiendo los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos de supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, religiosas, tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar el pánico, sino el sentido de corresponsabilidad. Cuántos padres, cuántas madres, abuelos, abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra
de reconocimiento y gratitud, ¿no? Conmovedoras las palabras del Papa Francisco, ¿no? Ya alumbrando esta situación tan difícil por la que atraviesa el mundo entero con la pandemia. Bueno, y ahí la carta ya directamente va a los títulos, a estos 7 títulos que le da Francisco a San José. En primer lugar, Padre amado. Padre amado, el primer título. La grandeza de José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Por eso él entra a ser parte de lo que teológicamente se llama economía de la encarnación, pero la economía es como el plan, ¿no? El plan de la encarnación, el Dios que se hace carne y nace siendo humano como nosotros. La paternidad de José se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio, una ofrenda a ese misterio de la encarnación. Es decir, el hijo que lleva María es el Hijo de Dios, lo que le dice el ángel. Y él dispone toda su vida y se dispone a servir a ese misterio que después será la misión redentora de Jesús. Utiliza su autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella, de la autoridad, un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, ¿no? Convirtió su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, nacido en su casa, ¿no? San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, dice Francisco, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado tantas iglesias, tantas instituciones. Bueno, el padre Raúl contaba recién algo, ¿no?, de la congregación de los padres jesuitas. Su devoción está diseminada por el mundo entero. Santos y santas que tuvieron gran devoción a San José, como Santa Teresa de Ávila, ¿no?, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. Me acuerdo de alguna película que vi sobre ella, y que al abrazar y al levantar a un niño de la calle, ya contenido en su obra, un día le pregunta al niño hindú: ¿qué nombre tenés? Y el nene le dice: me llamo José. Y la sonrisa tan grande, tan linda, se dibujó en el rostro de la Madre Teresa y le dice: te llamás como el papá de Jesús, como San José. Qué bello nombre, ¿no? Bueno, esto para agregar a que tantos santos y santas lo han tenido también en su devoción. Siempre nos encontramos, dice Francisco, en los libros de oraciones, una oración a San José, o a veces los días miércoles, y especialmente durante todo el mes de marzo le dedicamos plegarias y súplicas a San José. Y el pueblo confía por esa expresión que contaba el padre Raúl: ite ad Joseph, vayan a San José. Necesitan, vayan a San José.
tienen necesidades, vayan a José, vayan a San José, como me había dicho el curita Guyano. Bueno, finalmente, respecto de este primer punto, como descendiente de David, de cuya raíz brotará Jesús, según la promesa hecha a David por Natán, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo. Debemos aceptar nuestra debilidad, dice el Papa Francisco, con intensa ternura, así como Dios nos mira. Dice Francisco que el maligno a veces nos hace ver nuestra fragilidad con un juicio negativo, pero la intención del maligno siempre es el de condenarlo. Y tenemos que aprender a mirar nuestra debilidad desde la ternura de Dios, desde la misericordia de Dios. Por eso es bueno reconciliarse, dice el Papa, por medio del sacramento. Por eso es importante tener una experiencia de verdad y de reconciliación. Que es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, es importante reconciliarnos por medio del sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura, vernos como Dios nos ve, con ojos tiernos. La verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Aunque el hijo esté muerto, Dios sale en su búsqueda y le devuelve la vida. Este hijo mío estaba muerto y ha sido encontrado. Por eso es bueno que nos alegremos y festejemos, ¿no? Dios puede actuar a través de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades y de nuestro miedo. José experimentó miedo, tuvo miedo y sintió angustia cuando fue avisado en sueño que Herodes quería matar al niño. Y sin embargo, su fe y su confianza en Dios hicieron que se ponga en acción valientemente. Nos enseña San José que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros queremos tener el control de todo, pero en realidad Él tiene siempre una mirada más amplia. Título número 3, Padre en la obediencia. Así como Dios a María le reveló su plan de salvación, también lo hizo con José, pero a través de sueños. Y en la Biblia, como en la mayoría de los pueblos antiguos, los sueños eran considerados medios por los que Dios manifestaba su voluntad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de los sueños de José, no? José estaba muy angustiado por el embarazo inesperado de María. No quería denunciarla públicamente. Entonces decidió apartarse, romper en silencio el compromiso que tenía con ella. Y acá tiene un primer sueño en el que el ángel le resuelve el gran dilema. No temas, no tengas miedo a aceptar a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrada en ella proviene del Espíritu Santo. Todo lo hermoso del texto que conocemos. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La respuesta de José fue inmediata. Dice Mateo 1:24, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia,
a la inspiración de Dios, superó su drama y salvó a María. Si no, María, de haberla denunciado, María habría muerto apedreada. En el segundo sueño el ángel le ordena a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre, huye a Egipto, de lo que ya habíamos hablado, ¿no? José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar en el camino. Fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. En Egipto esperó, y cuando en un tercer sueño el mensajero divino le comunicó que Herodes había ya muerto, le ordenó que volviera a la tierra de Israel. Una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Avisado en sueño, el cuarto y último sueño de José, se retiró a la región de Galilea. Nosotros, está bueno que el Papa nos haga comprender esto, porque por ahí creemos que José tenía todo resuelto. En Egipto tenía que ganarse el pan de cada día, aprender un nuevo idioma, aprender las costumbres de ese país pagano. Cuando quiere volver a Belén o a Jerusalén, en sueño le dice: no, volantazo, porque Arquelao también te puede hacer daño al niño. Y tiene que buscar una nueva comunidad, un nuevo pueblo donde establecerse, ¿no? Pero estamos mirando la virtud de la obediencia de José, su valentía, su obediencia, su apertura a Dios, su confianza plena en Él, su enorme fe. A veces pensamos que milagrosamente aparecían platos de comida sobre la mesa de José, milagrosamente se resolvían los problemas. Y dice Francisco que no, que en realidad el milagro era José. José en su humanidad, José en su angustia, José en su temor y en su gran fe. Iba haciendo posible todo lo que Dios le pedía, como nos pasa a nosotros en la vida. Que a veces nosotros esperamos el milagro, pero Dios nos puede decir: ya hice el milagro con vos, te di entendimiento, te di capacidad de discernimiento, te di voluntad, está en vos resolver el problema. Bueno, en cada circunstancia de su vida, entonces, José, como María, supo pronunciar su fiat, es decir, su sí pleno a Dios, su sí obediente a Dios, como en María en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní. En su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser obediente, es decir, sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios. Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre bajo la guía de José. La voluntad del Padre se transformó para Jesús en el alimento diario, incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní. Prefirió hacer la voluntad de Dios y no la suya. Y como dice la carta a los Filipenses, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y la carta a los Hebreos dice: aprendió con su propio sufrimiento, el Hijo de Dios, el Hijo de José, lo que significa obedecer. Todos estos acontecimientos nos muestran que José fue llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Por lo tanto, José coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente
ministro de la salvación. Cuando yo leí ese título, ministro de la salvación, me preguntaba, ¿por qué? Fíjense que de María decimos que es corredentora, el redentor es Jesús, María, la madre, es corredentora. Bueno, el Papa ahora nos dice que José es ministro de la redención por haber cooperado tan de cerca y plenamente al misterio de la redención. Son muy familiares en el Papa Francisco, él siempre las dice, siempre encuentra una ocasión para hablar de la acogida, de la ternura, de la obediencia. Bueno, este es el cuarto título que le da a San José. Entonces José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. Su corazón noble hace que ponga por encima de la ley, porque él tenía derecho a denunciar a María, pero su corazón noble y bondadoso hace que él ponga la caridad, ¿no? El amor de donación, el amor de entrega por encima de la ley, ¿no? Y eso es un buen ejemplo, dice el Papa Francisco, para nuestro mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente. José se presenta como el varón respetuoso y delicado, respetuoso y delicado. Sabe tratar a María, ¿no? Con su infinita caridad. Se decide por la buena fama de María, por la dignidad de María y por la vida de María. Sin duda se dejó iluminar por Dios para obrar de esa manera, ¿no? Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyos significados no entendemos. A veces nos produce decepción y rebelión. José deja de lado los razonamientos para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. También un tema que al Papa Francisco le inquieta mucho, siempre nos está hablando de que es necesario reconciliarnos con nuestra historia. José podría haberse sentido decepcionado, confundido, sin embargo, él, permitiendo que los acontecimientos sigan su curso, tal como lo anuncia el ángel, se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con la propia historia, ni siquiera podemos dar el paso siguiente, porque siempre vamos a ser prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones o frustraciones. Vieron que cuando no superamos una decepción, cuando no se nos cumplieron y volvemos siempre a lo mismo y la tristeza nos invade y no podemos seguir adelante. Bueno, se trata de reconciliar la historia particular, dice, ¿no? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también las contrariedades o los males? Dice Francisco, ¿no? a este respecto. Pero en José encontramos a un hombre que no se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. Él está fortalecido
con el don que le viene del Espíritu Santo. En realidad solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La venida de Jesús al mundo es un regalo del Padre para que cada uno de nosotros pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aun cuando no comprenda todo. ¿No? Es probable que en nuestra vida tengamos tantos eslabones oscuros. Bueno, aunque no comprendamos todo, dice el Papa, es bueno reconciliarnos desde Jesús con la propia historia. José, hijo de David, no temas, le dice Dios a nuestro santo, y a nosotros también hoy nos repite, no tengan miedo, no tengan miedo. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. No tengan miedo, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. El Papa aquí está haciendo referencia a que a veces hay cargas, hay peso de conciencia, hay pecados en nuestra historia personal que no nos permiten caminar. Entonces Él nos dice, no tengan miedo. Acoge tu vida y tu historia así como vino, así como viene. Reconciliate con ella. Porque Dios siempre va a ser más grande que nuestra conciencia. Además de que Él lo sabe todo. La realidad es compleja. Cuando nosotros nos cerramos y decimos, yo ya sé todo, ya sé cómo viene esto, ya sé cómo es el mundo, ya sé cómo es la vida, ya sé cómo es tal persona, Él nos dice que la realidad es, gracias, irreductible y compleja. Que la realidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sus sombras. Pareciera que le está hablando también a los que se niegan a recibir la vida como viene. Ya saben, ¿no? Pro abortistas, pro leyes abortistas. La realidad es portadora de un sentido de existencia con sus luces y sus sombras. Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Entonces, dice Francisco, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó, la que vemos en San José, es una fe que no busca atajos, sino que afronta con los ojos abiertos, va de frente a los acontecimientos, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La acogida de José nos invita a recibir a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de San José el ejemplo de la parábola del Hijo Pródigo y el Padre Misericordioso. Dice Francisco. Eso era entonces lo referido a Padre en la acogida.
Quinto título, Padre de la valentía creativa. La valentía creativa. Dice Francisco que esa valentía surge cuando encontramos dificultades. A veces podemos bajar los brazos y detenernos, o podemos ingeniárnosla de alguna manera. Y a veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni pensábamos que podíamos tener. Gracias a un problema, tantas veces surge la solución, la respuesta. Dice Francisco, cuando leemos el Evangelio de la infancia de Jesús, ¿por qué Dios, podríamos imaginar, por qué Dios no intervino directamente, ¿no?, con su Hijo Jesús en la crianza, en el cuidado y todo eso, ¿no? Y dice el Papa, Dios actúa a través de eventos y personas. Eso que ya dijimos hoy, José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Es muy importante esto, ¿eh? Porque a veces podemos caer en el falso misticismo, decir, bueno, voy yo con Dios y Dios conmigo, Él y yo, y no nos damos cuenta que Dios probablemente esté obrando a través de las personas y de los acontecimientos de la vida. Dios confió en la valentía creadora de San José, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para que el Hijo de Dios pudiera nacer. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, y en medio de la noche organizó la huida, la valentía creativa de San José. A veces podemos pensar que los fuertes y poderosos son los que tienen siempre la última palabra. Y el Evangelio nos muestra cómo, a pesar de esa arrogancia y violencia de los gobernantes terrenales, Dios encuentra un camino siempre para cumplir su plan de salvación. Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que supo anteponer la confianza en la providencia ante un nuevo problema o dificultad. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos abandonó. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Ahí hace una referencia a la valentía creativa de los amigos del paralítico, esos que abren el techo para bajar al paralítico para que el Señor lo sanara, porque no podían acceder debido a la muchedumbre. Lucas 5, 17 al 26. Pide el Papa, a partir de la experiencia de José en el exilio, que tuvo que amañarse, encontrar una casa, buscar la comida cada día, encontrarse un trabajo, que San José sea realmente
un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Ya sabemos su sensibilidad para con los inmigrantes. También dice Francisco, debemos preguntarnos si nosotros, así como José protegió a Jesús y a María, si nosotros estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado y a nuestra custodia. Es interesante, ¿no? Nosotros cuidamos a Jesús y a María en nuestra vida particular, espiritual, eclesial, ¿no? Los custodiamos. Nos confía el mismo misterio que le confió a San José. Nos damos cuenta de que San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque ¿qué es la Iglesia? Es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José sigue custodiando a Jesús y a María, porque la Iglesia no es otra cosa sino la extensión del cuerpo de Cristo en la historia, así como lo sabemos. Y habla del otro niño, o de los otros niños, el Papa, ¿no? Si cuidamos la infancia, les aseguro que siempre que lo que ustedes hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. Cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, moribundo, extranjero, prisionero, cada enfermo son el niño que José sigue custodiando. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. No, es increíble cómo baja el Papa, ¿no? a nuestra verdad. Pasa que a veces disociamos nosotros las verdades de la fe, ¿no? Creemos que lo de José y María, el niño, son una parte de la historia, de los comienzos de la salvación, pero no nos damos cuenta que se actualiza la historia, se actualizan los acontecimientos y siguen estando a nuestro cuidado el niño y su madre. Sexto título, Padre Trabajador. Bueno, hoy hablamos del Papa que proclamó el 1 de mayo como Día de San José, patrono de los trabajadores. Durante la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum, León XIII, propuso a San José el carpintero como modelo de trabajador honesto. De San José Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es el fruto del propio trabajo. Con un grupo de jóvenes decíamos el otro día, después de una
carpida, rastrillada, corte de pasto, como sucede aquí también, y un almuerzo compartido, decíamos, qué sabor distinto tiene la comida hoy, el almuerzo de hoy. Porque los vagos, los muchachos no se levantaron a las 12 con el plato servido y hasta sin ganas de comer. Comieron porque necesitaban reponer fuerza. Y comieron con gusto porque tenía el sabor del fruto del esfuerzo de toda la mañana, del sacrificio. Algo de eso dice el Papa, ¿no? Cuando habla del valor, la dignidad, la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. Y el trabajo vuelve a ser una cuestión urgente en nuestro tiempo, una cuestión social, por el altísimo nivel de desempleo, niveles impresionantes, dice el Papa. Es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es patrono ejemplar. Y lo que seguramente hemos escuchado tantas otras veces, por el trabajo nos convertimos en partícipes de la misma obra de la salvación. Participamos en la obra creadora de Dios. Se convierte el trabajo en una ocasión de realización particular y en motivo de alabanza a Dios. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la responsabilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera sea su tarea, colabora con Dios, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Imploremos a San José para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Bueno, y el último título de esta carta apostólica, referido a San José, Padre en la sombra. Es muy linda la imagen. A mí particularmente, les confieso, me costó mucho hacerme a la idea de la sombra, porque uno ahí tiene un preconcepto, como que la sombra es una cosa oscura, propia de las tinieblas. Y sin embargo, descubrimos acá, por lo del Papa Francisco, que a partir de un escritor polaco, Dobraczynski, en su libro La sombra del Padre, él hizo una especie de historia novelada de San José, y al libro lo llamó así, La sombra del Padre. José es la sombra del Padre. Para Jesús, José es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Creo que nosotros decimos que la sombra nos sigue, te sigue, algo así, ¿no? Bueno, así era José para con Jesús, pero era al mismo tiempo la sombra del Padre Celestial. Nadie nace padre, dice Francisco, sino que se hace. Y no se es padre solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de las responsabilidades. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Y se lamenta también el Papa diciendo, en nuestro tiempo, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padres.
También la iglesia de hoy necesita padres. Instructores hay muchos, dice el Papa, pero padres no hay tantos. Cada sacerdote obispo tendría que decir como el apóstol: fui yo quien los engendré para Cristo cuando les anuncié el Evangelio. O el otro texto de los Gálatas: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ser padre entonces significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. José es el padre casto, castísimo, y no es una cuestión solamente afectiva, sino que es la expresión de la actitud que expresa lo contrario al poseer. Quien es casto hace libre a la otra persona. El posesivo retiene, controla, aprisiona, retiene para sí. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, por lo que decíamos: aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. La felicidad de José está en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. El mundo necesita padres. El mundo rechaza a los amos. Rechaza a los que quieren autoritarismo o a los que confunden servicio con servilismo, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del propio sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. La madurez de la entrega de sí mismo, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio. Cada niño lleva consigo siempre un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. Muy lindo esto, muy importante, para decirlo en el Día del Padre, por ejemplo, ¿no? Nunca es un ejercicio de posesión, siempre que podamos ejercitar la paternidad. Es un signo que nos evoca una paternidad superior, la de Dios.
En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo. Así concluye el Papa Francisco este último título atribuido a San José, Padre en la sombra, en la sombra. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados e implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. La misión específica de los santos no es solo la de conceder milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios. Los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. ¿Es posible vivir el Evangelio? ¿Dónde encontramos esas pruebas? En la vida de los santos, en la vida de San José. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y ellos a su vez son ejemplo de vida a imitar. San Pablo exhortó explícitamente: vivan como imitadores míos. San José lo dijo a través de su elocuente silencio. No perdamos el tiempo ante tantos ejemplos de santos y santas. San Agustín se preguntó: ¿no podrás tú lo que estos y estas pudieron? Y así llegó a la conversión definitiva, exclamando: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. No nos queda más que implorar a San José la gracia de las gracias. Me llamó mucho la atención este final de la carta de Francisco. No nos queda más que implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión. A Él le dirigimos nuestra oración, si quieren repetir conmigo. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, ya saben que el año santo dedicado a San José ya lo estamos transitando, que podemos acceder a las indulgencias, que debemos cumplir con lo que ya sabemos, los requisitos para las indulgencias, que podemos rezar el rosario de San José, que podemos tomarnos un día y quizás leer esta carta. Igual les voy a dejar una copia de la carta para que ustedes la pudieran tener, fotocopiar, compartir. Aunque todo esto se encuentra muy fácilmente hoy día en internet, pero se nos recomienda que en este año se pueda tener
día del retiro espiritual, con estas meditaciones. Algo de eso hicimos ahora en estas 2 horas de la tarde. Bueno, eso ya lo hablan con su respectivo párroco y diácono, aquí presentes. Y yo les vuelvo a reiterar mi agradecimiento. ¿Vas con el párroco? Bueno. Les vuelvo a reiterar mi agradecimiento, les agradezco su infinita paciencia y caridad, como dije al principio. Bueno, y estoy a tu disposición, Padre Raúl, y de la comunidad. Me siento, por supuesto, dichoso, honrado de poder compartir con ustedes esta tarde hablando de San José. Que Él ruegue por cada uno de nosotros. Gracias igualmente.